Hola chicos, quiero tratar ahora el tema de cómo se hace una tesis tratándose del caso de los arquitectos. ¿Ya? Estoy tocando ahora algunas profesiones en específico porque hay algunas carreras que tienen ciertas particularidades, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los arquitectos siempre es el mismo modelo, siempre. Salvo uno por ahí que he visto que hacen otras cosas, pero el modelo de los estudios de tesis de los arquitectos generalmente es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los chicos? Pues se ubican en un determinado lugar, un distrito, una calle, una avenida, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscan? Un espacio, un terreno, porque el terreno tiene que existir. Porque si no existe, no les aprueban la tesis. El terreno tiene que existir, ¿sí? Entonces los pobres chicos se matan buscando en todas partes el terreno vacío y que sea un terreno, pues, del Estado, obviamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema del espacio o del terreno? El problema es que se desconoce el diseño arquitectónico de algo que haga falta en ese lugar. Generalmente tú has encontrado que hay terrenos botados que uno dice, ¿qué habrá por ahí? ¿O qué harán algún día? Quizá alguien haga algo. Pero entonces para eso están los arquitectos. Ellos comienzan a encuestar a los vecinos de la zona, preguntándoles qué les gustaría que haya ahí. Entonces vamos a suponer que el estudiante de arquitectura diga, a mí me parece interesante de repente pues hacer un colegio pero que tenga ciertas características diferentes a los colegios que actualmente existen, ¿no? O sea, no un colegio más, por supuesto. De repente yo puedo hacer un colegio que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? O que tenga de repente distribución apropiada para las personas que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Porque no hay de repente un colegio así. Entonces ya el joven estudiante de arquitectura va con esa idea. Entonces puede encuestar a la gente que vive en los alrededores y preguntarles, primero, ¿qué les gustaría que haya? Y después, ¿le gustaría a usted o usted estaría de acuerdo con que acá se haga de repente un colegio que tenga tales y tales características? ¿No? Entonces escuchan opiniones. Porque hace unos años los arquitectos solamente hacían los planos y listo, ¿no? Pero hoy en día, pues, los arquitectos han tomado la decisión de consultar con la población, ¿no? Con la gente que vive por ahí y preguntarle si estaría de acuerdo con lo que ellos piensan hacer o si estarían de acuerdo con las características de repente de lo que ellos quieren hacer, ¿ya? Hay zonas, pues, que tienen terrenos botados y sin embargo falta hospitales, ¿no? O falta de repente algún centro del adulto mayor, en fin, hace falta muchas cosas en cada distrito y siempre hay estos terrenos por ahí que andan botados. Entonces los estudiantes de arquitectura lo que hacen es, como les digo, buscar ese espacio y pensar o escuchar a la población a ver qué podrían hacer en ese espacio, ¿ya? Entonces ellos parten siempre de este problema, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué hace el estudiante? Hace un diseño, o sea, hace el diseño arquitectónico, sus planos, pues, ¿no? Hacen sus planos y todos los estudios siempre terminan ahí, en los planos. O sea, en la vida real nunca se hace, por supuesto, ¿no? Pero se quedan en los planos. Por eso sus títulos siempre son diseño arquitectónico de, supongamos que sea un colegio en el distrito de, o un hospital en el distrito de, o un centro para el adulto mayor en el distrito de, ¿te das cuenta? Pero hacen eso siempre, diseño arquitectónico. Son sus planos. Algunos le llaman propuesta, inclusive, ¿no? Propuesta de un colegio en un distrito, propuesta arquitectónica, claro, de una institución X en un distrito tal, ¿sí? Pero el modelo que te digo de lo que hacen siempre es el mismo. Y todos los estudios se quedan acá, en los planos, nada más, nunca se aplica. Por eso es que los estudios de los arquitectos no son estudios experimentales. ¿Te das cuenta por qué? Porque no aplican, no lo hacen en la vida real, no se aplica eso. Por eso es que los títulos siempre se quedan en diseño.
O sea, ¿en qué consistió tu estudio? En hacer un diseño arquitectónico de este lugar. Listo. Ahí tengo mis planos, precioso. Yo me acuerdo hace unos años tuve dos personas, eran padre e hija, los dos arquitectos, y los dos estaban haciendo tesis bueno, similares, pero con temas distintos. El papá tenía mucha experiencia trabajando dentro de un hospital, porque era profesional de salud, y la hija era docente. Entonces, y la arquitectura era la segunda carrera. Entonces, ¿qué hacía el papá? Buscaba un terreno donde se pudiera construir alguna institución de salud, porque él conocía ese tema. Mientras que la hija lo que hacía era buscar un terreno para poder hacer algo del área de educación, ¿no? Y lo interesante de estos dos, padre e hija, era que ellos buscaron mucha información. El papá, por ejemplo, me decía, ¿cuántas personas viven en este distrito? O sea, hay datos que están en INEI, ¿no? En la data del INEI. ¿Cuántas personas viven en este lugar? ¿Cuántos hospitales o centros de salud existen? Tanto del seguro, de salud, de MINSA, o del consultorios privados, ¿no? O sea, ¿cuánta gente vive acá? ¿Cuántos centros de salud existen? ¿Y cuánta gente, o sea, hasta cuánta gente pueden atender esos lugares? ¿Y cuánta gente se queda sin atención? ¿No? Porque es como que acá vive 1 millón de personas, pero entre todos los hospitales, postas, tanto de MINSA como del seguro, abarcan, no sé, a 1000. Y el resto, ¿ves? Entonces fíjate cómo hizo todo ese estudio para demostrar que en ese terreno sí había la necesidad urgente de crear una institución de salud. ¿Te das cuenta? Pero mira, todo el estudio que hizo, ¿eh? Para demostrar que de verdad había muchísima gente que se quedaba sin atención en salud. Y hasta incluyó los consultorios privados, las clínicas, todo, ¿eh? Aún así, hay muchísima gente que se queda de lado sin atención en salud. ¿Ves? Entonces, lo que hizo este señor, tanto él como su hija, era los planos. Una vez que llegó al terreno, hizo encuestas a la gente que vivía en los alrededores para preguntarles si estarían de acuerdo o estarían conformes con lo que ellos pensaban hacer, y finalmente hizo sus planos y presentó su diseño arquitectónico. ¿Se dan cuenta? Es así, ¿ya? Pero aparte, de cuento, yo tengo una alumna mexicana, ella es arquitecta, claro, está haciendo una maestría, pero su tema, fíjate que ya no es hacer planos, no. Su tema es analizar el diseño arquitectónico de la ciudad donde vive. Analizar, bueno, no tanto el diseño, sino la arquitectura, ¿sí? O sea, analizar cómo están los edificios, por qué son así, porque ella me dice, los edificios hablan, ¿sí? La arquitectura habla, y yo lo que hago como arquitecta es escuchar lo que ellos dicen y lo escribo. Por eso hago mi estudio sobre ese tema. Bien interesante, ¿no? Es muy interesante sobre todo eso cuando tú te das cuenta que la gente profesional usa su profesión en bien de la comunidad. Si tú supieras tantísima gente que desearía saber un poquito de lo que tú sabes como profesional, ¿no? Te darías cuenta que por algo hemos estudiado tantos años en la universidad, ¿no? Para poder ayudar a la gente, aunque sea un poquito. Entonces, esa es la labor de los arquitectos. Así que no quería pasar por alto esta bonita profesión para que puedas saber cómo es que se hace. Y ahora, cuando hablo de arquitectura, incluyo también acá las carreras de, ¿cómo le llaman? Los que hacen diseño de hogares, de oficinas, ¿sí? O sea, quizás no sean arquitectos de profesión, pero hay institutos que enseñan cómo se hacen los diseños de las habitaciones, de las viviendas, de las oficinas, ¿sí? Así que ya sabes que si necesitas ayuda, puedes ponerte en contacto. Muchas gracias.